Ok, amigos, muy buenas noches. Muchas gracias por este espacio. Gracias por acompañarnos. Crisálida les da la más grata bienvenida a este miércoles de neuroeducación, un nuevo espacio que abrimos para acompañarnos cada 15 días y bueno, discutir cosas de neuroeducación, de lo que estamos investigando, lo que estamos aprendiendo de ustedes, lo que están trabajando los profes en el aula de clase. Es una experiencia bastante interesante. Cada semana nos llegan casos supremamente interesantes, casos bastante difíciles que nos ponen a pensar y a crear estrategias para poder dar solución. Y también de los espacios donde tenemos presencial y podamos entonces, y a veces no alcanzamos a profundizar, temas que a veces nos quedan un poco incipientes, sin poder profundizar. Entonces, el ideal es que podamos trabajar cada miércoles, cada 15 días, un espacio donde podamos profundizar sobre un tema específico. Entonces, bienvenidos. El objetivo de hoy es básicamente podemos discutir un tema que me encanta, se llama sueño y descanso para los terapeutas ocupacionales, es dormir. Y sueño y descanso ha tomado un papel bien importante dentro del reconocimiento de las actividades de la vida diaria. Entre esas está estudiar. Entonces vamos a revisar un poco. En 15 minutos quiero contarles lo que implica, ¿sí?, el caerse de la cama y las actividades específicas de leer y escribir. Una relación directa entre esas dos acciones. Entonces, bienvenidos a este miércoles de neuroeducación. Gracias por compartir con nosotros. Cuando estaba haciendo la revisión para este espacio, este tema es bastante jocoso porque en las actividades presenciales, en los cursos, yo siempre pregunto, ¿usted se cae de la cama? Entonces la gente se mira y se ríe a ver si se caen de la cama. Y pues muchas personas me dicen, no. Ha pasado que dos o tres personas me dicen, sí, yo me he caído de la cama, yo me he caído de la cama. Y yo les pregunto, mire, se caen de la cama, pero sin haber consumido pues alcohol, sin haber entonces trasnochado días antes, o sea, sin unas condiciones anormales de lo que normalmente uno comparte. ¿Te has caído de la cama? Y muchos responden que no. Y es verdad, nuestro cerebro está diseñado para protegernos mientras estamos durmiendo. Inclusive cuando estamos durmiendo, nuestro cerebro está haciendo procesos de protección que hacen que no nos caigamos de la cama. Y es bien interesante entonces el tema. Pero estaba revisando y encontré que 737 personas entre el 2004 y el 2015 en Estados Unidos han muerto por caerse de la cama. Y no estaban drogados, no estaban alcoholizados, ¿sí? No murieron por otra gente, se dictó, ¿sí?, el peritaje estableció que fue por caída de la cama y que no había un antecedente que explicara la caída de la cama. 737 personas entre el 2004 y el 2015, según el Centro Control de Accidentes de Estados Unidos. No encontré datos para Colombia ni para Sudamérica, pero las personas sí se caen de la cama. Y hay personas que tienen dificultad de organizar su protección neurológico de no caerse de la cama. Cuando hablamos de caer de la cama o hablamos de dormir, estamos hablando de muchos procesos fisiológicos muy importantes. Hoy nos vamos a centrar solamente en la posición, ¿sí? En esta parte de la posición, o sea, la posición para dormir. ¿Y cuál es la posición más adecuada para dormir? Pues aquella que nos permita descansar. Por eso se llama sueño y descanso. ¿Cuál es la mejor posición para dormir? Depende. Sí, depende de la cama, el tiempo, con quién estemos durmiendo, si está haciendo frío, calor. Pero si esa posición nos permite descansar, entonces estamos cumpliendo con el principio fisiológico de sueño y descanso. Ahora bien, ¿cuál es la dificultad? Es que algunas personas, y estoy hablando de adultos, sí, ahorita vamos a referir a los niños, pero algunos adultos presentan dificultades de posicionamiento al dormir. ¿Qué quiere decir esto? Que se acuestan al cabecero, ¿sí?, y amanecen con la cabeza al otro lado, o sea, a los pies, o amanecen atravesados, o inclusive intentan caerse de la cama. Entonces, ese posicionamiento vamos entonces a revisarlo desde la neurofunción y cuáles son las implicaciones en la lectura y escritura. Ahora bien, el 50% de adultos, el 50% de los adultos, ¿sí? 50%, 50, tienen entonces alguna dificultad, listo, para dormir en algún momento o en el último mes, según un estudio
que hicieron en personas que reportaban dificultades, ansiedad, por ejemplo, depresión, o que tenían alguna dificultad en el aprendizaje o problemas de atención y concentración o de aprendizaje. Adultos. Nosotros empezamos a hacer un estudio, en este momento desarrollamos, hace unos 2 meses desarrollamos un estudio en Cali puntualmente con 92 niños y encontramos que de los que tenían problemas de aprendizaje, 37% de esos niños, 37% de esos niños tenían alguna dificultad en el dormir y descansar, porque se acostaban muy tarde, porque trataban de caerse de la cama. Entonces, ¿qué hacen los padres cuando el niño pues, está a riesgo de caerse de la cama? Pues colocar barandas. Uno neurológicamente está organizado para no caerse de la cama después de los 3 años. 2 años, 2 años y medio, 3 años. Pero algunos niños tienen 8 años, los padres dicen, no, es que él no se cae de la cama, pero duerme en una cama con barandas, ¿sí? O duerme entre los padres, y por lo tanto, pues entonces no tendría riesgo de caerse. Algo importante aquí es nuestro cerebro no gasta energía ni función en lo que no tiene que desarrollar. Entonces, si un niño tiene barandas en la cama, no va a desarrollar la habilidad de no caerse en la cama porque simplemente está protegido. Su cerebro consciente sabe que está protegido, por lo tanto, su cerebro inconsciente no va a hacer ninguna estrategia para que no se caiga en la cama. ¿Cómo es eso de caerse en la cama? Y es básicamente no nos caemos de la cama porque nosotros sentimos nuestro propio cuerpo así estemos dormidos. Y eso se llama propiocepción inconsciente. No tenemos que estar pendientes de, ay, ¿será que me caigo? ¿Será que me caigo? No. Nosotros estamos pendientes de que nuestro cuerpo no se caiga, pero entonces pendientes de una forma inconsciente. O eso lo hace nuestra estructura cerebral o el cerebelo, que ahorita la vamos a hablar un poco. Y lo hacemos a través de algo que se llama la vía espinocerebelosa. La vía espinocerebeloso es una vía que está articulada, ¿sí? Puntualmente desde todo el vientre muscular, después por las articulaciones y desde las articulaciones por los nervios, sube por la médula y de la médula va al cerebelo. Y es el que recoge toda la información propioceptiva de nuestro cuerpo. ¿Cómo desarrollamos esta habilidad propioceptiva? Moviéndonos. Si nosotros nos movemos, nos saltamos, damos vueltas, inclusive ahorita estamos sentados, estamos recogiendo presión en nuestras nalgas, entonces esa presión sube por todo nuestro sistema nervioso central, por la médula, llega entonces a nuestro cerebelo. Y nuestro cerebelo lo reconoce y lo organiza. Dice, mis pies están aquí, mis nalgas están aquí, mi tronco está derecho, mi cabeza entonces está inclinada. Todo el tiempo el cerebelo está retroalimentando de esa posición. Cuando estamos durmiendo, también entonces sabe y maneja el espacio. Ahora bien, entonces el concepto de propiocepción inconsciente, ¿para qué nos sirve? ¿Sí? Es la pregunta. Entonces, si un niño se cae de la cama, podríamos inferir que su propiocepción no está tan bien, ¿cierto? Que tiene alguna alteración en la propiocepción. Inconsciente, porque los dos tenemos otra propiocepción que es consciente, que no vamos a hablar ahorita. Vamos a hablar de la propiocepción inconsciente. Entonces, esa propiocepción inconsciente, ¿para qué me ayuda? ¿O a qué le ayuda a un niño, a un adulto? Lo ayuda entonces a caminar, ¿sí? A caminar, y sobre todo a caminar en línea recta, ¿sí? A organizar bien el caminar, por ejemplo, en apoyar un pie con el otro, en balanceo, o sea, mover las manos coordinadamente, ¿sí? En agarrar, pero agarrar con función. Entonces, agarrar un lápiz, por ejemplo, es función propioceptiva inconsciente, agarrar entonces el lápiz. También entonces escribir, ¿sí? Y vamos a ver entonces cómo eso interfiere en leer y escribir. Y sí, se ha encontrado una relación entre el manejo del espacio, que es una cama. ¿Qué es una cama? Una cama es un cuadrado o un rectángulo. Bueno, hay camas circulares o con forma de corazón, ok. Pero normalmente en nuestros espacios, ¿sí? Domiciliarios, nosotros tenemos entonces camas que son cuadradas o rectangulares. Es un rectángulo o es un cuadrado que el cerebro debe empezar a manejar a través de su cerebelo. Entonces, cuando un niño tiene dificultades en el manejo del espacio, ¿sí? Sea como un rectángulo o un cuadrado, entonces pues es justificable que también tenga dificultades en el manejo de un espacio como el cuaderno. ¿Qué es el cuaderno? Un rectángulo o un cuadrado. ¿Qué es el renglón? Es un rectángulo y largo, pero además súpermente pequeño. Entonces, cuando un niño experimenta dificultades en su
participación independiente, en no caerse de la cama, y tiene dificultades en el manejo en este espacio, también va a tener dificultades en el manejo del espacio en un cuaderno. Por eso encontramos que hay niños que no manejan el renglón, hay niños que tienen dificultades en el tamaño de la letra, en la separación, porque tiene dificultades en el agarre, porque tiene dificultades en la estabilidad, porque tiene dificultades en la coordinación del manejo del espacio. Los manejos de los límites es muy difícil. A mí me preguntan, profe, pero ¿cómo hago para que él empiece a manejar el espacio? Llevo 3 meses trabajándole más pequeño, que no se salga de la línea. Y cuando yo le evalúo, básicamente es que sus respuestas a nivel propioceptivas inconscientes no son las mejores. Hay que trabajarlas. Ahora bien, vamos a hablar entonces del cerebelo, ¿cierto? Ese cerebelo es el que coordina y es el que llega toda esa información por las vías, o sea, por las articulaciones, llega entonces la vía espinocerebelosa, o sea, toda la información propioceptiva inconsciente. Entonces el cerebro se vuelve una estructura fundamental en el proceso de reconocimiento de las actividades o rendimiento académico de los estudiantes. Muchísimos niños tienen dificultad en la maduración de su cerebelo, pues simplemente porque no juegan, simplemente porque no saltan, simplemente porque no tienen estabilidad o porque tuvieron una lesión. Entonces, tenemos que identificar qué actividades que estimulen el cerebelo, como correr, saltar, pasar de posiciones bajas a posiciones altas. ¿Qué significa eso? Que en un momento estar tumbado y después estar parado, hacer actividades de congelado, ¿sí? Quietos, estatuas, y hacer actividades, por ejemplo, con los ojos cerrados, estimula la reorganización del cerebro. Ese cerebro recoge mejor la información a nivel articular, por lo tanto, entonces después puede empezar a crear mejores conexiones con otras estructuras. ¿Como cuáles? El cerebro se conecta directamente con la parte vestibular. Y la parte vestibular reorganiza el tono muscular, por ejemplo. Se ha demostrado, ¿cierto? Procesos de estimulación vestibular organiza el tono muscular o lo estimula. ¿Para qué tenemos un tono muscular? Para aguantar sentados, por ejemplo, una clase de 30 minutos, para poder escribir y mantener entonces la misma tensión en el lápiz. ¿Para qué nos sirve el tono muscular? Para abrir unas papitas, para jugar fútbol. El tono muscular me ayuda para mover los ojos y mover la cabeza, ¿cierto? Porque hay un tono muscular adecuado en esos oculomotores, o sea, músculos que mueven los ojos. Entonces, sirve muchísimo a nivel vestibular. Pero las conexiones a nivel cerebeloso a la parte oculomotora son muy importantes. Casi que el cerebelo reorganiza la función visual. ¿Y para qué necesitamos la función visual? Pues la necesitamos para muchísimas cosas. Por ejemplo, cuando yo miro el tablero y copio entonces en el cuaderno, necesito ¿qué? Fijar en un punto y fijar después en otro. Ese movimiento de fijar en 2 puntos es oculomotor. Por lo tanto, claro, visual también, pero oculomotor. Y si yo tengo problemas en esa coordinación de fijar en un lado y el otro, pues yo me voy a fatigar. Es un niño que simplemente se va a quedar atrasado. Algo muy importante, por ejemplo, cuando estamos leyendo. Si una persona está leyendo y va a leer entonces un renglón, hay personas, no sé si han visto, si uno ya está cansado, o un niño cuando está en el proceso de lectura y escritura, empieza a leer la línea y la lee otra vez y otra vez y otra vez. Y eso es básicamente un problema de coordinación. Y es un problema de coordinación, ¿sí? Porque su funcionamiento oculomotor no es el mejor. ¿Pero por qué no es el mejor el oculomotor? Porque básicamente el cerebelo no está maduro o no está coordinando todo lo que tiene que coordinar o en el nivel de función que tiene que coordinar. Pero ¿por qué el cerebelo no? Lo más probable, hay muchas explicaciones, pero una de las explicaciones es que ese niño no ha tenido un desarrollo de su inteligencia sensoromotora o que no ha sido estimulado sensoromotora adecuadamente. Por lo tanto, entonces, no está reorganizando su función propioceptiva inconsciente. Entonces fue muy interesante porque la mayoría de niños que tenían dificultades con leer, con escribir, con copiar, son niños que se caen de la cama o que tienen 8 o 9 años y todavía la mamá le tiene baranda, porque si le quita la baranda se cae. Y porque no han hecho el proceso de maduración, porque pues la mamá de pronto, o el contexto, mamá, el papá, el familiar, de pronto entonces todavía no ha desarrollado como toda una acción o una serie de acciones para poder entonces ir soltando a ese niño para que no se caiga a la cama, ¿sí? Con un proceso pues regulado.
El objetivo no es que se caiga, el objetivo es que él aprenda que él mismo puede protegerse cuando está durmiendo. Y eso entonces puede llevar o puede favorecer algunas de las dificultades del aprendizaje que tenemos dentro del aula de clases. Eso es lo que quería contarles, amigos, y ese es el objetivo de miércoles de neuroeducación, contarles como lo que hemos investigado. Nosotros queremos como publicar de forma rápida este artículo que nos dejó cosas muy interesantes y que a veces el proceso educativo también tenemos que pensarlo desde la casa. O sea, el proceso educativo no solamente es el colegio. Y ahorita, pues que en esos tiempos y que estamos manejando más la virtualidad, pues nos damos cuenta que muchos de los procesos de aprendizaje, sí, también entonces implican acciones puntuales de los padres para que podamos entonces estimular al niño y poder desarrollar esa capacidad neurofuncional que nos va a favorecer el aprendizaje en la lectura y escritura. Entonces, amigos de Crisálida, muchas gracias. No sé si tengan preguntas, tenemos 2 minutos para preguntas, los puedo leer. Y bueno, muchas gracias por compartir, 66 personas. Muchas gracias. En 15 días nos vamos a volver. Es más, ya les tengo el tema. Vamos a manejar respiración. Un tema genial. Respiración dentro del aula de clases. Y cómo a través de la respiración hacemos muchísimas cosas con nuestros estudiantes. ¿Sí? Se los agradezco mucho. No sé si tengan alguna pregunta. Me dicen, porfa. ¿Sí? Pero muchas gracias por conectarse. ¿Sí? Se los agradezco inmensamente. Y nos vemos en 15 días. Muy bien, entonces gracias amigos, que estén muy bien, en 15 días nos vemos, bendiciones, ¿sí? Gracias por todo, gracias.